Hola, hola con todos, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Nos encontramos nuevamente en una edición más de su programa La Hora Tributaria. El día de hoy tuvimos que salir por algunos pequeños cruces que han habido esta semana, este día jueves 9 de febrero. Esta semana han habido ciertas circunstancias. El programa del día de hoy está básicamente enfocado a las rentas de primera y segunda categoría. Vamos a conversar un poquito con algunos tips. La idea es esa, darles algunas cosillas por ahí que pudieran tomar en cuenta para que puedan ustedes eh, ponderarlas al momento de poder efectuar su declaración o siquiera en el discurrir del ejercicio para efectos de que lo tomen en cuenta para lo que es las rentas, para lo que es esas rentas y su declaración o sus pretensiones o pagos a cuenta no corresponde. Primero, como siempre, mi agradecimiento a el Colegio de Contadores Públicos de Lima por permitirnos llegar a todos ustedes a través de sus canales, en la figura de su decano, el colega Rafael Velázquez, y su consejo directivo también, en especial a Edwin Contreras. También un agradecimiento al estudio McDowell y Asociados, al estudio Ribeiro MDL Asociados, que gentilmente nos acompañan en este programa. Y por supuesto, nuestro agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por siempre participar en su programa La Hora Tributaria cada semana. Ya estamos próximos a lanzar nuestros cursos. Hemos tenido alguna reconfiguración por algunas sugerencias que hemos recibido para poder articular programas. Sí, programas. En la medida que los cursos se van a ir certificando por acumulación para que ustedes puedan tener una certificación un poquito más fuerte o consolidada. Les comentaba, si bien es cierto el programa de hoy va a estar enfocado a las rentas de primera y segunda categoría, también es cierto que esta semana hubo una alerta, ¿no? Una buena alerta que la sacamos también por el programa, perdón, por el chat grupal y ciertamente era muy o es muy interesante, pero no es una circunstancia sorpresiva. Eso ya venía del 2021, ahorita la vamos a comentar, mientras le damos un poquito de espacio al uso y obviamente recibimos a todos que se vayan conectando. Buenas noches a todos los que están saludando por el chat. Nuevamente un gusto poder tenerlos por esta vía nuevamente. Vamos a ir compartiendo la diapositiva para que podamos ir introduciéndonos en el tema. Efectivamente, el día de hoy, como bien ya lo había mencionado, el enfoque de rentas de primera y segunda, a ver, la idea es darle algunas situaciones que sean de utilidad precisamente para estas rentas. La idea no es hablar de lo que todo el mundo ya sabe, aunque sí algunos refuerzos pudieran ir por ahí. Pero, como les comentaba, hay situaciones que vamos a tratar a manera introductoria. Total, esto es un programa y la idea es conversar sobre temas, aspectos importantes y sensibles, principalmente en materia tributaria. Esa es la idea. No obstante, ya vendremos con temas también involucrados con normas de información financiera. Mi agradecimiento, dicho sea de paso, al Colegio de Contadores Públicos de ICA, quien gentilmente nos convocó para poder estar como dentro de la plana docente del diplomado, porque está también en convenio con una universidad, la Autónoma de Ica, de especialización en normas de información financiera para pymes. Así que ya uno de los primeros colegios que está lanzando, el Colegio del Callao pronto a lanzar, el Colegio de Lima ya viene tratando el tema, de hecho sea de paso. Así que creo que todos a nivel profesional vamos a estar sumamente interesados e involucrados por la fuerza que ha tomado, insisto, las bases legales desde el texto único ordenado del decreto legislativo 1438 y la última resolución del Consejo Normativo de Contabilidad, la 003-2022, publicada el 24 de noviembre del año pasado. Insisto, hay que tener bastante interés, cuidado. Pero bien, Lucio, si ya estamos enlazados, ¿verdad? Para poder introducir los temas. Muchísimas gracias. Bien, a los que nos acompañan en vivo también nuestro saludo cordial este día de hoy en este programa La Hora Tributaria. Un tema que yo les mencionaba y me pareció importante comentarlo, además de lo que vamos a tratar el día de hoy. Como ustedes saben, en la semana salió la alerta del Tribunal Constitucional, le ordena a SUNAT no cobrar intereses. Sí, ciertamente salió, efectivamente. Vamos a ver ahora lo que dijo. Resumido, el
la sentencia, obviamente, quienes desean ampliarla seguramente lo harán. Pero recuerden una cosa, el tema viene por una sentencia del 2021, que fue una demanda de amparo interpuesta por Telefónica contra la administración tributaria. El expediente era del 2017, que en entonces ahí está el número para los que deseen observarlo o revisar. Y hay que recordar que en aquel entonces el Tribunal Constitucional falló a favor de Telefónica y lo que dispuso en esa sentencia fue, ok, SUNAT, a partir de ahora o en virtud a este pronunciamiento hubo un voto singular en contra del pronunciamiento de la vocal Ledesma, en el sentido de que, perdón, de la magistrada Ledesma, no, magistrada Ledesma, en el sentido de que SUNAT efectúe el cálculo de los intereses operatorios sin aplicar cobro de intereses durante el tiempo de exceso respecto al plazo legal. Pero como ustedes saben, y fue esto una acción de amparo, la acción de amparo era favorable solo a quien había presentado la acción de garantía, es decir, solo a Telefónica. Claro, en ese momento todo el mundo dijo, ¿y ahora qué hacemos? Y empezaron las acciones de cumplimiento, los recursos también de amparo y otros escritos vinculados a esta acción de amparo para que también podamos ser favorecidos, porque claro, las acciones de amparo favorecen individualmente y los demás tendrían que decir, oye, pero aplícame lo mismo de él por principio de equidad. Eso era lo que pasaba, esa sentencia fue emitida en febrero del 2021 hasta lo que ha sucedido esta semana. Ya en anteriores veces la administración tributaria solía cobrar intereses moratorios, pues así los plazos legales hayan vencido. O sea, recuerden, hay plazos para resolver la reclamación y también es cierto que hay plazos para resolver la apelación. En fin, vamos a ver los plazos para recordar. Este expediente es del 2021, ahí tienen el nombre, ¿de acuerdo? Y el tribunal ha establecido que la administración está prohibida de aplicar intereses moratorios tras vencer el plazo legal para resolver el recurso administrativo declaratorio inconstitucional. Esto fue motivado por una empresa, ciertamente. No hay problema en poner el nombre porque está público en la sentencia, pero y esto fue una demanda en la cual no solamente la administración, el tribunal, ojo, curiosamente, si bien es cierto, la empresa alega la vulneración de derechos, eh, debido a la excesiva demora, obviamente, porque los plazos muchas veces por la carga administrativa exceden plazos que están en el Código Tributario. Y la SUNAT decía que se declara improcedente porque se propone la excepción de falta de agotamiento en la vía administrativa y que la empresa no interpuso recurso de queja en su debida oportunidad ni uso del silencio administrativo. Ojo, que el Tribunal Constitucional declara improcedente la demanda. Ojo, esta demanda el tribunal la declara improcedente, ya que el demandante efectivamente no agotó la vía administrativa, y se señaló también que el proceso contencioso administrativo posee la estructura correcta para controlar la validez de la respuesta. Eso es lo que en principio declara el tribunal. Pero el tribunal también indica en esa sentencia que a partir del día siguiente de la publicación de esa sentencia, por la hora tributaria vamos a pasar en la sentencia, no la tenemos, la voy a compartir, si me permiten, porque yo sé que a veces no se nos puede pasar. Eh, yo, denme un segundo. Seguramente varios de ustedes ya la deben de tener, pero en todo caso, con todo gusto, en este momento, por el chat de la hora tributaria, acabo de compartirles la sentencia para que la puedan tener como un instrumento de ampliación, ¿no? Como se dice legalmente, para mayor abundamiento, ahí está la sentencia. Entonces, ¿qué establece el tribunal? Que a partir del día siguiente de la publicación de esa sentencia, quede como precedente constitucional vinculante la prohibición. Vinculante es de aplicación mandatoria. ¿De acuerdo? No te puedes evadir, ahora no te puedes excusar en que solamente la acción fue favorable para una sola entidad. Ahora es un mandato vinculante en el sentido de que se prohíbe la aplicación de intereses moratorios luego de vencidos los plazos legales establecidos para resolver, que están en el Código Tributario principalmente. En ese sentido, SUNAT está prohibida de aplicar intereses moratorios tras vencer el plazo legal. Ojo, no solamente SUNAT, porque estamos hablando de la vía administrativa. Y hay que recordar perdón, y además, en la misma resolución,
se indica que el Poder Judicial se encuentra en la obligación de aplicar control difuso. El control difuso es la facultad que tienen los juzgados para poder, un juez en general, para poder pronunciarse sobre si algún procedimiento, eh, alguna aplicación pudiera contravenir lo dispuesto en la Constitución. Es decir, el control difuso es la capacidad o facultad que tienen los jueces de declarar inconstitucional algún acto que pudiera devenir de alguna entidad de control, en general, y no solamente de control. En general, de las entidades que pudieran ejercer imperio a favor del Estado. El artículo 33 del tubo de la ley va a ser observado el cómputo de intereses, perdón, luego de vencidos los plazos. Eso es lo que está ordenando esto es lo que en principio ordena la asistencia del Tribunal Constitucional. Cabe recordar que en el artículo 142 del Código Tributario están especificados los plazos para resolver, que tiene que sonar 9 meses en el caso de reclamaciones, salvo reclamaciones respecto de precios de transferencia, en cuyo caso serían de 12 meses. Y en el caso de apelaciones, 12 meses, si fuera de precio de transferencia, 18 meses. Es decir, en buen cristiano, solo se podrán calcular intereses moratorios sobre actos reclamados a partir de la interposición del acto hasta esos periodos que están en esa diapositiva. Pasados esos periodos, usualmente era que seguían corriendo los intereses, la administración ya no puede aplicar intereses moratorios porque ahora es mandatorio. ¿No estás en el chat ahora? Lucio, un favor, ¿podrías compartir en el chat del Zoom el enlace para que se puedan agregar al chat de WhatsApp de la hora tributaria? Ahora, en breve, se los van a compartir, seguramente pierdan cuidado para que ya está, ya lo hizo Lucio. Todos los que deseen pueden agregarse al chat de la hora tributaria. Creo que esa es mi foto. Sí. Ok, Lucio, el enlace para el chat de WhatsApp de la hora tributaria también, por favor. Ahí está, listo, ya fue compartido. Todos los que deseen pueden agregarse. Ahí vamos a compartir también alertas tributarias, tips, normas, como esta que ha salido, y también los comentarios que podamos hacer a través de ellos. Así que, como decía, recuerda, ya no es una cuestión de que ustedes tengan que solicitar la aplicación por equidad. No, ahora simple y llanamente ya es mandatorio y no se puede aplicar intereses vencidos esos plazos. ¿Ok? Tómenlo en cuenta a partir de ahora para todos esos casos que pudieran estar, obviamente, en ese proceso. La pregunta: ¿y qué va a pasar con los expedientes en los cuales ya recobraron intereses? Lamentablemente, lo que dice la sentencia es a partir del día siguiente de la publicación de la sentencia es mandatorio, antes no. Lo que debiste haber hecho antes es, como acabo de decir al inicio, en virtud del pronunciamiento del año 21 por el caso Telefónica, es invocar el principio de equidad y solicitar que por esa sentencia no se te aplique a ti, que eran los escritos que se han estado presentando individualmente. Pero ahora ya no necesitas invocar, ya no necesitas pedir, no necesitas solicitar. Ya es mandatorio y simplemente la administración tiene que dar cumplimiento a lo que el tribunal ha dispuesto. Así que ahora simplemente esta aplicación en buen cristiano. ¿De acuerdo? Eso es lo que quería comentar como introducción, si se quiere, al programa de hoy, porque era importante mencionarlo muy aparte de la alerta que se ha mandado por el grupal, para que ustedes tuvieran estas precisiones un poquito más comentadas. Ok, vámonos ahora a lo que es el desarrollo del tema que nos había convocado el día de hoy, y era básicamente las rentas de primera y segunda categoría, famosas rentas de primera y segunda. Bueno, hay temas que hay que conversar primero básicamente, ¿no? Las rentas para personas naturales se determinan por separado. Todas son agrupadas de distinta manera, son segmentadas, o como se diría en el argot tributario del año 2009, bajo el sistema cédula.
De tal manera que la renta de primera categoría tiene un impuesto anual de 6,25%. Perdón, ¿no era 5? Sí, es 5% menos el 20% de la renta bruta. Es decir, el 5%, perdón, es el 5% de la renta bruta directa, que es el equivalente al 6,25% del 80% de la renta bruta, porque recuerden que hay una deducción del 20%. Esto es lo que en matemáticas financieras se conoce como tasas equivalentes. El 5 es la manera directa. Igual las rentas de segunda categoría tienen la misma mecánica, ¿de acuerdo? Y se aplican bajo el mismo esquema de deducción, por eso que también suena 5%, cuando la tasa sí es 6,25. Hay casos especiales respecto de las pérdidas que pueden compensarse, pero que no podrán utilizarse en ejercicios posteriores. Las rentas netas de cuarta y quinta, como hemos visto ya la semana pasada, tienen una escala progresiva y están agrupadas como rentas de trabajo. Y finalmente, las rentas de fuente extranjera se sumarán a las rentas de trabajo para obtener su determinación. Eso es en líneas generales, básicamente, ¿de acuerdo? Líneas generales que hay que tomar en cuenta. Ahora bien, también hay que tener claro el criterio. Recuerden que las rentas de segunda, cuarta y quinta se imputan por el criterio de lo percibido, así como las rentas de fuente extranjera. Es decir, entonces, que se declaran y se pagan cuando se perciben. Por eso es que, por ejemplo, cuando yo tengo que hacer mi declaración anual del impuesto a la renta y he emitido recibos por honorarios fundamentalmente en el ejercicio, y por ahí emití uno de diciembre, pero este me lo pagaron en enero del siguiente año, ese no entra a la determinación del año precedente, ¿de acuerdo? Sino que se computa para el año siguiente, precisamente por este criterio de lo percibido. En cambio, las rentas de primera categoría, estoy hablando de rentas de personas naturales, no me he comido nada, porque todo el mundo sabe que las rentas de tercera también se guían o se imputan por el criterio de lo devengado. En rentas de primera hay que tener en cuenta que al aplicar el criterio de imputación de devengado, quiere decir que el impuesto se paga mes a mes, de acuerdo al cronograma de vencimientos, obviamente vigente. No importa en este caso si el inquilino pagó o no te pagó el alquiler. Eso es indiferente, porque se aplica el devengado. Sí, yo sé que suena cruel, pero es lo que dice la norma. Por eso es que el circuito regular para poder pagar un alquiler es que el propietario vaya, pague su impuesto, obtenga su recibo por arrendamiento formulario 1683 y con eso vaya y recién cobre su alquiler. No es al revés. No es que primero me pagas el alquiler y después yo pago el impuesto. No funciona de esa forma. No es lo correcto. Yo sé que en la práctica hay casos en que se manejan así, sí, muchas veces por desconocimiento, por acuerdos, por tolerancia, pero no es lo correcto. Lo correcto es que primero pagues el impuesto, tu arrendador, y después yo te pago el alquiler. Porque primero debe haber la demostración de la aplicación del criterio. ¿De acuerdo? Eso es un punto básico que tenemos que entender para diferenciar los criterios de imputación de las rentas. Ahora, hablemos de renta de primera. Y era lo que yo les decía al principio cuando hablamos de la tasa del impuesto del 6,25% sobre la renta neta. Pero la renta neta se obtiene deduciendo el 20% de la renta bruta, o lo que es igual por una cuestión de fórmula, 80% de la renta bruta como renta neta. Todos tenemos claro que estamos hablando de alquileres en efectivo, especie, arrendamiento de predios, sean terrenos, muebles, oficinas, incluido si se adquiere con todo inmuebles. Importe pactado por servicios suministrados por arrendador, es decir, quien alquila, ¿no? Y el monto de los tributos que tome a su cargo el arrendatario y que legalmente corresponde al arrendador. Sí, ojo, cuidado con eso, si acaso, porque a veces hay una confusión. ¿En qué sentido? La norma también lo dice, hay pronunciamientos en el sentido que cuando el servicio, vamos a suponer, telefonía, yo sé que ya básicamente casi no hay, pero la telefonía está a nombre del arrendador, pero la usa y la paga el inquilino, o luz, para ser más claros, está a nombre del arrendador, pero lo usa y lo paga el inquilino y es parte de las condiciones contractuales, eso es gasto deducible para el inquilino, porque no se lo voy a devolver tampoco al arrendador, eso no es renta, ¿de acuerdo?
Cuando hablo de servicios suministrados por arrendadores, que él brinde servicios, ¿ya? No servicios públicos. Suministrado por el arrendador no es lo mismo que servicio público. Pero en cambio, los tributos que le correspondían pagar al arrendador, un ratito. ¿Y qué tributo les corresponde pagar al arrendador? Impuesto predial, por ejemplo. El impuesto predial es de cargo del arrendador, porque el predio sigue siendo de él. Y cuando yo pago, inquilino, ese concepto de impuesto predial, lo que sucede es que eso para el arrendador también es renta de primera categoría, es parte de la merced conductiva, entre comillas. Oye, pero entonces, ¿cómo hacemos? Pues yo quiero deducirlo. Sencillo, lo que tiene que suceder en ese caso es, ¿cuánto es el impuesto predial? Ah, 100 soles, muy bien. Arrendador, por si acaso voy a pagar el impuesto predial. Lo que tiene que hacer el arrendador es ir al banco, pagar el 5% de los 100 soles, o sea, 5 soles, porque es un adicional a su concepto de merced conductiva, ir con su recibito, el recibito te lo entrega, tú ya pagaste, pero lo que tú vas a deducir no es el pago del impuesto predial, sino el alquiler que está en el recibo, porque es un reconocimiento de renta de primera categoría adicional. Sí, yo sé que suena exagerado, pero nadie lo hace así, pero es la primera vez que lo escucho. Consúltenlo N veces. La solución es esa, no es por si acaso que simplemente yo pueda aplicarme o renuncio al gasto. Porque lo correcto, otra vez, lamentablemente, hay que tomar en cuenta que a veces lo correcto no es lo cómodo, o no es lo usual, o no es lo que se suele hacer. Sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Pero si quieren deducir el gasto por esos impuestos que le corresponden al arrendador, la fórmula es esa, porque la misma norma te lo está diciendo. Es parte de la renta de primera del arrendador. Por lo tanto, se tiene que pagar impuesto o pago a cuenta del impuesto a la renta de ese concepto para yo poder, con el recibo por arrendamiento, deducirlo recién como gasto. No deduzco entonces el impuesto, deduzco esa renta. Esa es la salida, por si acaso, para que no me observen la deducción en una futura fiscalización. Igual los predios poblados que se consideren para esta categoría de que también van a formar parte. Hay que recordar también, en el caso de predios, que para determinar la renta bruta, ningún alquiler puede ser inferior al 6% del valor del autovalúo, que coincidentemente funciona como renta ficta, y lo vamos a ver un poquito después, para el mismo caso. Recuerden, precisamente como se aplica, está en el último párrafo, el concepto de renta ficta, que es el 6% del valor del autovalúo. Para el año 2022 es el autovalúo del 22, para el 23 del 23, efectivamente. ¿Qué quiere decir? Si la norma misma está diciendo, en caso de cesión de predios gratuitamente, cesión de uso o como desees llamarlo, pero si tú cedes gratuitamente tu predio y no has establecido merced conductiva, que es el monto del alquiler, tienes que aplicarte renta ficta tu arrendador, que es el equivalente al 6% del autovalúo. Por eso es que a la vez se entiende, y es una cuestión de lógica, aunque la norma sí lo expresa, que ningún alquiler puede ser menor al 6%, porque si no te aplico renta ficta. Porque al momento que tú compares, inclusive la renta ficta versus el alquiler, tú no puedes tributar por el concepto, no, tienes que aplicar, ¿de acuerdo? Así que recuerda, 6% del autovalúo va a ser entonces no solamente la renta ficta, sino lo que va a tenerse como base para cualquier alquiler. Por eso es que en ciertas ocasiones, cuando hay alquileres, digamos, entre comillas, de ayuda, porque mira, la recomendación siempre es, bueno, pero por lo menos cóbrales un sol más del 6% del autovalúo, porque si no, igual vas a pagar impuestos, igual vas a tener que regularizar la renta ficta en la DJ anual, y claro, como no has hecho pagos a cuenta en el año, va a ser en un solo dolor el reconocimiento y pago de la renta primera. La sugerencia es esa, ¿de acuerdo? Tengan mucho cuidado. Hay excepciones, sí. Bueno, hay leyes específicas que se aplican sobre arrendamiento para cierto tipo de predios, como los del sector público nacional, museos, bibliotecas, zoológicos.
Y en el caso de a su arrendamiento, hay que recordar que la renta está constituida por la diferencia entre el alquiler que se abona al inquilino y que se debe al propietario, lógico, porque yo si su arriendo estoy recuperando, ¿cierto? Entonces hay una diferencia. Lo que pago es el mayor, mientras lo recupero hay una diferencia, eso es lo que se va a ejecutar. Si quieren una definición de predio un poco más exacta, ahí les he referenciado el informe 042-2003. Es un informe clásico que siempre se menciona, por si acaso, para que puedan hallar ese concepto. La cesión se realiza por la totalidad del bien en todos los casos, salvo que se pruebe en contrario que se ha cedido de manera parcial. Obviamente, si se ha cedido de manera parcial, se va a tener que determinar la renta fija en proporción a la parte cedida. Ojo, aquí una observación. Tengan mucho cuidado al momento, no solamente por la cesión de uso, sino también por los contratos de arrendamiento. Cuando no se especifica bien las áreas, los ambientes o las habitaciones, las especificidades respecto de un arrendamiento parcial o una cesión parcial, siempre va a haber problemas. ¿Por qué? Porque si no está bien especificado, se va a tomar el todo. Ahora, los predios que han estado ocupados durante el ejercicio gravable se pueden acreditar plazos menores mediante la presentación de los contratos respectivos con firma legalizada siempre ante notario público, en caso, obviamente, de ser necesario que se demuestre. Si yo he ocupado un premio todo el año, no hay nada que demostrar. Pero ¿qué pasa si, así como hay cesión o arrendamiento por parcialidad de espacio, también puede haberlo por límite de tiempo? Y claro, lógicamente, el contrato va siempre a indicar a partir de cuándo se empieza el arrendamiento o la merced conductiva. No se puede aceptar como prueba contratos celebrados o legalizados en fecha simultánea o posterior a cualquier notificación o requerimiento de SUNAT. Eso ya es un tema recurrente por parte de la administración, ¿no? Muchas veces recién reaccionamos cuando llega la fiscalización y recién está el contrato. No, bueno, lo siento, pero eso no demuestra que viene desde meses atrás. También hay que entender que la renta de primera categoría abarca lo que son bienes muebles, sean producidas por locación, cesión temporal, distintos bienes inmuebles distintos a predios, así como derechos sobre estos. Cuando se efectúa la cesión gratuita a precio no determinado o a un precio inferior al valor de mercado, debería decir con mejor exactitud, sobre estos bienes, hay que tomar en cuenta que se presume que existe renta bruta anual mayor al 8% del valor de adquisición, ¿ya? Mayor al 8% del valor de adquisición. Hay que tener cuidado con ese valor de adquisición, porque si yo pretendo hacer ese tipo de sesiones o concesiones gratuitas sobre bienes muebles, hay que cuidar que tengamos establecido bien ese monto. Ese monto se va a actualizar inclusive por el factor de IPM. Recuerdan que todos los años sale la publicación de los factores de actualización para alquiler de predios. ¿Por qué? Porque obviamente como comprenderá el valor de adquisición, pues ¿cuándo habrá sido? 4, 5, 6, 10 años atrás. Entonces, para determinar esa renta vía renta fija para bienes muebles, hay que considerar la actualización, que es una variación del índice de precios al por mayor. Entonces, si hay una cesión o un arrendamiento, el costo de adquisición o construcción tiene que ser multiplicado por la variación. Al 31 de diciembre, IPM, al 31 de diciembre como numerador siempre, entre el IPM del último día del mes anterior al de la adquisición de producción o de construcción. El factor se halla de la misma forma en ambos casos, ¿de acuerdo? Así que eso sí tienen que tenerlo presente para poder observar cualquier tipo de cálculo que pudiera darse en este tipo de aplicaciones de renta ficta para bienes muebles. Eh, Hay que tomar en cuenta que en el caso de no domiciliados, porque puede haber no domiciliados que sean titulares de predios acá en el país y lo que tienen que hacer es acreditarse el pago como corresponde, seguramente a través de un representante o por los medios electrónicos que sean posibles. Esa declaración es la boleta de pago 1633 y el concepto del 3061, renta de no domiciliado cuenta propia correspondiente al mes en que debió haberse efectuado. En este caso no se deberá presentar declaración jurada anual, obvio, son no domiciliados, pero sí hay que regularizar lo que corresponde al pago. Eso está desde el informe 293 del 2005, por si acaso, de SUNAT. Y bueno,
El esquema básico es que la renta bruta primera se le deduce el 20% y se obtiene la renta neta, por eso es que decimos el 80%. Supongamos que hay un predio cedido en uso cuyo valor del autovalúo es 327.500. Si ese fuera el caso, la renta ficta, ¿cómo se halla? Si ese es el valor del autovalúo, el 6% de ese autovalúo será 19.650. ¿De acuerdo? Eso es lo que se obtiene como parte de la renta ficta. Ojo, en caso esa sesión haya sido por año completo. Pero ¿qué pasa si solo fue parte del año? Si fue parte del año, correspondería que yo igual declare esa totalidad como renta ficta. Correspondería que yo asuma que los 16.650 es la renta ficta. No. Muy bien, Yuri, gracias. Efectivamente, no. Lo que tengo que hacer es una proporción. Si fueron 10 meses la sesión, entonces divido los 19.650 entre 12, multiplico por 10. Una regla de 3. ¿De acuerdo? Tengo que hacer la proporción de los meses. Nada más. Eso es lo que tendría que tener cuidado respecto del cálculo de esa renta fija. En el caso de bienes muebles, poco para que lo refresquemos, supongamos que el valor adquirido fue en junio que el bien mueble fue adquirido en junio del 2013 y cuyo valor fue de 52.650. ¿Cómo actualizo? ¿Recuerda? IPM de diciembre del 2022, disculpas, hay una doble C, sobre mayo del 2013. ¿Por qué? Porque es del mes anterior a la adquisición. Y ahí lo que hago es la división, ¿de acuerdo? 134.24 decimales entre 97 decimales y me da el 1.373. Luego lo que hago para actualizar el valor es esa multiplicación, los 52.650 por el factor, que me da 72.288. Pero los 72.288, ¿qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería ese monto, 72.288? Julio me dice la renta ficta. ¿Esa es la renta ficta? Perdón, Julie. No, ese es el valor actualizado del bien mueble. Es el valor actualizado. No es el valor solamente, es el valor actualizado. A ese valor multipliquen por 8%. Y esa es la renta ficta. Otra vez, multiplico por el 8%, es la renta ficta de todo el año. Si es parte del año, hay en la proporción de los meses. Divido entre 12, multiplico por los meses. Nada más. ¿De acuerdo? Entonces, para bienes muebles, recuerden, hay dos pasitos. Primero, hallar el valor actualizado del bien y luego hallar la renta ficta, que es el 8% de ese valor actualizado. Eso no lo olviden. ¿Por 8% en qué casos? En absolutamente todos los bienes muebles. En absolutamente todos los bienes muebles. El 6% es para bienes inmuebles. ¿Ya? Eso está en la norma. Así que esa es la diferenciación, Ángela, no de nada. Recuérdenlo siempre, por favor. Por eso que era importante hacer algunos recordaris ¿por qué? Porque estamos en tiempos de declaración. Y si bien es cierto, las rentas de primera y segunda no hacen declaración anual, fundamentalmente, sí hay excepciones para hacerla. ¿Por qué? Porque si yo he tenido casos de renta ficta, gracias, Abraham, si yo he tenido casos de rentas fictas, no están consideradas en mis pagos a cuenta. ¿De acuerdo? Si yo he tenido rentas por sesiones de uso fictas en el ejercicio, eso no va a estar considerado como parte del régimen cedular porque voy a tener que regularizar en el año o en la DJ anual, porque eso evidentemente no está pagando, no está haciendo pagos a cuenta. Ahora bien, rentas de segunda. A ver, ojo, solo están sujetas a presentar DJ anual cuando las rentas de segunda se originan por enajenación, redención
o rescate de bienes, como acciones, participaciones, certificados, bonos, títulos o cualquier otro valor mobiliario de fuente peruana. ¿De acuerdo? Intangible valores, no intangible de los otros, intangible valores. O sea, yo tengo como persona natural, insisto, inversiones en este tipo de títulos valores. Entonces, si yo he hecho operaciones de rescate, redención, en otras palabras, lo vendí y cobré, y marginé algún tipo de ganancia, sí estoy obligado a hacer la DJ anual. No estamos comprendiendo acá utilidades, regalías. No, esas no hacen regularización anual, quedan en régimen cedular. También hay que considerar para este tipo de rentas la renta neta de fuente extranjera por lo mismo, enajenación, redención, rescate, igual de títulos, valores, siempre que estén registrados, obviamente, en el Registro Público de Valores Peruano, SMV, y bolsas de valores, siempre que su enajenación se realice a través de un mecanismo centralizado en el país. ¿De acuerdo? Eso también es importante y que lo amplíen con la norma. Ahora, si bien la renta bruta de ese tipo de rentas de segunda están afectos al impuesto de renta por el ejercicio, cuando tales ingresos provengan de la enajenación de esos bienes valores mobiliarios. La renta bruta se constituye por la diferencia entre el ingreso neto y el costo computable. Claro, lo que pasa es que si yo compré acciones por un valor de 5.000, pero las vendo a un valor de 10.000, esa diferencia es la ganancia. Y esa es la base de la renta segunda, la base bruta de la renta segunda. ¿De acuerdo? Esa diferencia. Para los que de repente tienen cartera, juegan en bolsa, han recurrido a Cavalli y compran acciones y luego rescatan o redimen, en otras palabras, las venden y generan una ganancia. Esa ganancia, por si acaso, es renta de segunda. No todo, obviamente, porque no le pueden grabar el capital, porque eso es el costo computable. También hay rentas de segunda categoría en los casos de acciones que se hayan adquirido título oneroso. El costo computable será el costo de adquisición, obviamente. En caso de acciones que se hayan adquirido título gratuito, el costo computable será cero. Alternativamente, se podrá considerar como costo computable el que corresponda al transferente antes de la transferencia. Si se trata de acciones recibidas y participaciones reconocidas de capitalización, también por reserva de reexpresión, el costo computable será su valor nominal. Y finalmente, si se trata de acciones o deudas en proceso de reestructuración particular, sistema concursal Indecopi, el costo computable será igual a cero si el crédito hubiese sido totalmente provisionado y castigado de acuerdo al reglamento de la ley como una cobranza dudosa, que es lo que te está diciendo. Ahora, como en el caso de que se den acciones o participaciones de una sociedad, todas con iguales derechos, que fueron adquiridos o recibidas por el contribuyente en diversas formas o oportunidades habido juego, el costo computable va a estar dado por un costo promedio ponderado. Y para eso hay una fórmula que está, por si acaso, en el literal E del artículo 11 del reglamento, cómo obtener el costo promedio ponderado en el caso de diversos movimientos cuando las acciones han sufrido varias adquisiciones. La renta de fuente peruana en segunda categoría, como he dicho, ojo, la diferencia entre el costo computable y la venta, renta bruta es segunda. Pero a esto le tengo que deducir el 20% y tengo la renta neta que va a ser grabada con el impuesto. Pero además, si hay renta de fuente extranjera, recuerden que a esta renta que estoy obteniendo le agrego la renta de fuente extranjera, ahí no hay deducción. Y en forma conjunta son la renta disponible de segunda categoría. Dos caminos. Parecido a la cuarta con quinta, recuerdan que la cuarta tiene el 20%, pero la quinta no, pero también tiene las situites, y en este caso no hay situites. Pero sí es básicamente el mismo esquema. A la renta bruta de fuente peruana le deduzco el 20% y yo tengo la renta neta de fuente peruana, estoy hablando de segunda categoría. A esta le agrego la renta de fuente extranjera y tengo la renta imponible de segunda categoría. ¿De acuerdo? A esa le voy a grabar el impuesto. O supongamos, en todo caso, supongamos para el caso, a ver, que el 1 de junio del 2022 se decide invertir 10.000 en el fondo mutuo Plan Rentable, el cual es administrado por la Sociedad Administradora de Fondos Mutuos, Plan Capital,
al partícipe el respectivo certificado de participación del fotomutuo. En diciembre del 2022 decide este partícipe rescatar su inversión recibiendo su certificado de participación por 15.500. En dicho momento, la Sociedad Administradora de Fondos Mutuos Plan Capital le efectúa la retención de 275, entregándole su respectivo certificado de atribución. Y además, esta persona, a fines del 2015, realiza un depósito a plazo fijo del Banco de la Esperanza por 150.000 soles. Depósito que renovó en diciembre del 2022, respecto del cual decidió retirar los intereses generados a dicha fecha, que ascienden a 15.500, a 15.100. A ver, veamos cómo determinar la renta segunda en este caso. Renta bruta, 5.500. Renta bruta, sí, renta bruta 5.500. ¿Me captan por qué? 15.500 menos 10.000, renta bruta 5.500. Estoy siguiendo el patrón que está acá. ¿De acuerdo? Renta bruta, la diferencia entre el valor de venta y el costo computable, 15.500 menos 10.000. ¿Ok? Renta bruta 5.500. Luego deduzco el 20%, es decir, 1.100. Y luego la renta neta me da 4.400. Si yo le aplico el impuesto de 6.25, oh, maravilla, 275, que es lo mismo que me retuvo la entidad, en cuyo caso, al momento de declarar, evidentemente consignaré en la DJ anual de personas naturales que ya me retuvieron el impuesto de 275 y el saldo por regularizar es cero. ¿Y qué pasa con el depósito en el banco? ¿Qué hago con el depósito en el banco? ¿Quién me dice qué hago con ese depósito que ha generado intereses? Obviamente, por 15.100 soles. Una barbaridad de intereses. Qué buen banco, quisiera aún así. A ver, ¿quién me responde? ¿Qué hago con esos intereses? ¿Cómo los calculo? ¿Quién se anima? ¿Qué hago con esos intereses del banco? Vamos, muchachos, ustedes pueden. ¿Qué hago con esos intereses del banco? Los excluyes. ¿Por qué los excluyes, Lina? ¿Por qué los excluyes, Lina? Dime solo la palabrita. ¿Por qué? Hay una palabrita, están inafectos. Muy bien, Lina. Los intereses están inafectos, ¿de acuerdo? Entonces no pueden ustedes aplicarlo por precisamente ese mandato de la norma. Ojo, un tema que sí hay que tener en cuenta respecto de rentas de segunda categoría, y sí, si bien es cierto, estos conceptos de regalías no se declaran en el anual, reitero, no son parte de la declaración anual. Ya hemos indicado que la declaración anual regulariza lo que es compra y venta de títulos o valores mobiliarios. Quiero hacer una precisión. En el año 2019, el Tribunal Fiscal emite la RTF 05946. No es el único pronunciamiento. Tomando uno de los primeros, hay otros que han venido después. El colegiado establece un nuevo límite de deducción de gastos. Sí, sí, por si acaso. Hay un nuevo límite de deducción de gastos que no está en el 37. Por el concepto de pago de regalías. Por el uso de una marca, cesión de uso de marca. En esta posición, el tribunal indicó que si una empresa aporta documentación que acredita el uso real de una marca, llámese informe técnico, tasación de la marca, contrato legalizado, fotografías y todo lo que ustedes quieran, no es suficiente. No es suficiente para acreditar la regalía como gasto. Normalmente hay muchas empresas que han trabajado sus regalías precisamente con esta documentación: tasación, contrato, informe técnico, perdón, documentos adicionales, es decir, medios probatorios adicionales como recursos fílmicos y fotográficos. Está parado en las disposiciones finales del Código Tributario. Y supletoriamente con el Código Procesal Civil. Perfecto, ya me presentaste todo lo que tú querías. Excelente. Estrellita para ti, pero no te puedo aceptar la deducción. Porque lo que ha hecho el Tribunal Fiscal en esos pronunciamientos
es solicitar. Ojo, acá en el procedimiento lo pueden revisar, insisto, para mayor abundamiento pueden ustedes revisar con todo cariño la, con todo cariño la resolución misma. Déjenme ver si la tengo acá a mano para poder compartírsela con ustedes. Ups, a ver un ratito. A ver, déjame un momentito a ver si lo tengo para unos minutitos después. A ver, lo que te ha dicho el tribunal ahora es, no me basta eso, me tienes que demostrar que el uso de esa marca está vinculado con la generación de renta o la fuente o el mantenimiento de la fuente productora de renta. Y esto se amarra con el concepto de la necesidad de un análisis DEMP. Ahorita les voy a decir qué es eso. ¿Por qué? Porque el DEMP es usado internacionalmente para fiscalizar el uso de intangibles, que en términos prácticos es sustentar lo que les acabo de decir. ¿Genera ingresos o está vinculado al mantenimiento de la fuente generadora? Esto está básicamente, es una tendencia de organismos internacionales que buscan evitar la transferencia de las bases imponibles de impuesto a la renta, BEPS, por sus siglas en inglés. Y es así que se ha considerado entonces la aplicación de estos análisis DEMPE respecto del propietario real de los intangibles, pues no necesariamente es quien tiene la propiedad o la patente de registro, sino es quien realiza las funciones de ese ejercicio. ¿En qué funciones consiste eso? La D es de desarrollo o development, la E de mejora o enhancement, la M de mantenimiento o maintenance, la P de protección o protection y la E de explotación o exploitation. Quiere decir que yo tengo que hacer un informe, es casi una pericia, es casi como un informe técnico o una pericia en donde yo tengo que determinar todas esas variables respecto del propietario real de los intangibles y respecto de quien aplica la marca. No solamente es el propietario tiene la propiedad, ¿de acuerdo? Pero hay que recordar que quien explota la marca tiene que demostrar esa vinculación, ¿de acuerdo? ¿Cómo desarrollaste la marca? Ok, eso puede ser una connotación entre el propietario y quien explota. Recuerden que normalmente la explotación de marca es porque son vinculados. La mejora, ¿cómo has hecho los factores de mejora respecto de la marca y de la incidencia de la marca respecto del negocio? ¿Cómo haces el mantenimiento del intangible frente al negocio? La protección obviamente se va a entender vinculada a el registro de la marca, es decir, si está en Indecopy o si está depositada ante notario según sea el caso. Y finalmente, ¿cómo es que explotas la marca? ¿Cómo le das vida a la marca frente al negocio? ¿Cómo haces que se recuerde el tema? Yo, por ejemplo, como verán, normalmente tengo ahí la marquita atrás mía que está respecto del estudio. Sí, es una forma de demostrar explotación, pero no va a ser suficiente. Hay que ver todos los mecanismos. Y sí, es cierto, hay varios documentos respecto del desarrollo del tema, pero la idea es esa. Cuando hablamos de fase de desarrollo en el análisis TMP, entonces se asocia a la creación de ideas para la marca y los productos, así como el establecimiento de planes y estrategias de lanzamiento, por ejemplo. Esto es la parte no solamente del diseño gráfico, sino también de todo el plan de marketing respecto de la colocación de la marca. Hay que tomar en cuenta los aspectos de diseño, creación y lanzamiento y penetración en el mercado. La fase de mejora se relaciona con el trabajo continuo, cuyo propósito es asegurar el buen desempeño de la mejora constante entre la vinculación de la marca y el negocio. Esa está relacionada a la exhibición de estrategias, sostenimiento de la colocación y el mantenimiento que se hace a lo largo del tiempo. La fase de mantenimiento implica todo el esfuerzo llevado a cabo para que se pueda garantizar la continua generación de ingresos por esos derechos de patente o regalías o fuere. Esas acciones
o son las acciones desde la política que se establezca para colocar la marca, darle continuidad, recordación, fidelización con el cliente, cómo es que su explotación ha servido o sirve para crear ingresos. Finalmente, como les decía, la fase de protección se relaciona con el apropiado registro de ese intangible, sea a través de la medida que está registrada en el copy o su depósito en notaría. Finalmente, la fase de explotación es una fase enunciativa, pero no limitativa, y que esta se refiere a la producción, distribución, comunicación y transformación de esos intangibles. Esta fase es la medición de cómo el intangible ha producido rentas, finalmente. Cómo se ha llegado a establecer el conocimiento y vinculación con el negocio y los clientes, y de qué forma se ha ajustado su uso en el tiempo para su mejor explotación. Básicamente, es lo que se tiene que construir en un análisis precisamente para que puedan ustedes tener o observar la necesidad de demostrar la imputación que pudiera hacerse de esas rentas. Tienen que tener el cuidado en las regalías, precisamente por el efecto eh, de que pueda, en un hipotético proceso de fiscalización posterior, ser precisamente requerido el análisis de ENVE para que ustedes puedan demostrar que no solamente se trata de un contrato o de una estructura de planeamiento tributario, porque normalmente eso es lo que suele pasar. Lo que suele suceder es que lo que hacemos es utilizar precisamente eh, esta estructura para poder finalmente eh, generar algún tipo de costo o gasto, si se quiere, para poder precisamente hacer esta administración de ingresos a costos, a costos tributarios más fáciles. Sí, dame un segundito, ahorita estoy viendo eso, sí, porque me han salido acá algunas cosas. Denme un segundito, por favor, mil disculpas. A ver, un ratito, por favor. Un segundito. Ya, ¿volvimos? Ahora sí. ¿Me confirman? Creo que sí, se ha dejado de compartir, ¿no? Permítanme un segundito. Aunque claro, ya estamos en la fase final, pero igual, a ver, déjenme. Ahora sí, ¿volvimos? Ya, perfecto. Muchas gracias, Luz. A ver, tengo algunos temas en el chat. Vamos a ver. Esos intereses por depósito bancario están en efecto, perdón, exonerados hasta fin de año por la prórroga que se ha dado al 31 de diciembre de 2023. Julio, todo ello será al inicio, después es ganancia líquida por lo que explica. Julia, ¿a qué te refieres? Todo ello será al inicio, después es ganancia líquida por lo que explica. No atiné a ver el chat, el box del chat para poder ver en qué momento se hizo el comentario. Doctor, por favor, ¿nos puede enviar su material? De acuerdo, vamos a enviarlo. Ya, sí, por las marcas y regalías. A ver, lo que sucede es que para el propietario de la marca, que es una renta segunda, sí va a ser un ingreso. Va a ser un ingreso a un costo tributario bastante bajo, al 5% en términos netos. Pero lo que yo tengo que hacer no es para el propietario, sino para la empresa que va a provisionar como gasto deducible esas regalías. ¿De acuerdo? El problema está ahí, no en el propietario. El propietario va a recibir, va a recibir su regalía, le van a hacer la retención, tiene que emitir su factura por la regalía, llevar su libro de ingresos y gastos por segunda. Perfecto, él va a estar feliz y contento. Su contrato, yo tengo la tasación, perfecto. A él le es indiferente el análisis de si lo hacen bien y si no, bueno, lástima. El que tiene que hacer el análisis de EPE es la empresa, porque es la empresa la que va a pagar la regalía y va a provisionar como gasto deducible esa regalía. Esta empresa con el DEMPE es la que tiene que demostrar que sí hay vinculación de esa regalía con la generación de ingresos, la fuente productora de ingresos. Ese es el punto, en ese caso, no para el propietario, pero sí lo tenía que mencionar en previsión para él.
Para renta de segunda, Yuli, es factura física. Aún no hay electrónica para renta de segunda. Si ustedes se revisan todas las normas de emisión electrónica, ninguna es para renta de segunda. Aunque en algún momento estuvo habilitado, pero advertimos el tema porque eso no tiene validez. Para renta de segunda sigue siendo física. Marisa, ¿en qué momento los alquileres dejan de ser primera categoría y pasan a ser de tercera? Cuando el dueño del predio es una persona, no, es un perceptor de rentas empresariales, sea persona natural o sea persona jurídica, ¿ya? ¿Qué pasa? Recuerden que yo como persona natural, y eso lo hemos visto en algún programa, puedo tener rentas de tercera categoría también. Puedo ser como persona natural, puedo tener mi negocio unipersonal, pero normalmente las inmobiliarias suelen ser, perdón, personas jurídicas. Y tienen que estar en régimen general. Recuerda que está prohibido que estén en otro régimen. Bueno, mi tributario. Además, si yo tengo el inmueble y lo alquilo, es un negocio inmobiliario, ¿verdad? Entonces, ahí es renta tercera. Pero en todos los casos en la que la persona natural no tenga negocio, es renta de segunda como persona natural. Perdón, renta de primera categoría como persona natural. Ana, buenas noches. Una consulta. En el caso de los futbolistas, hay que facturan por concepto de representación de imagen, también puede estar dentro de la renta de segunda categoría, es decir, pueden emitir factura con IGB 0, pero si están afectos a renta de segunda categoría. Buena pregunta. A ver, futbolistas que facturan por concepto de representación. La representación no es intermediación comercial, la representación es un servicio. Podrían emitir renta de cuarta, pero están emitiendo factura, porque si están emitiendo factura, se han vuelto renta de tercera categoría como personas naturales, porque eso no es, salvo que lo estén tratando como comisiones. Lo están tratando como comisiones porque la representación no es una regalía, es un servicio. La regalía es la merced conductiva por uso y explotación de un intangible. Pero en este caso el intangible lo tiene la empresa. La empresa le está diciendo, oye, en tu polito voy a poner mi marca. Ya, pero yo por llevar tu marquita en mi polo, sí te voy a cobrar. Es una obligación, es un servicio. Por eso sería importante saber qué tipo de contrato tendría el futbolista, salvo que lo hayan puesto como una comisión. Pero si es una comisión, si es renta tercera y eso es una factura por renta tercera, por si acaso. Ahora, solamente para precisar en tu última parte de la pregunta, la renta de segunda categoría no tiene nada que ver con IGB. El formato de la factura de rentas de segunda categoría es igualito al formato de los recibos por honorarios, igualito, solo que no voy a poner 8%. Lo que tengo que poner es 5% de retención, porque es renta. No tiene nada que ver con IGB, la renta de segunda categoría persona natural. Entonces lo que se pone es renta bruta o monto bruto, igualito que recibo por honorarios, solo que se llama factura. Renta bruta, retención 5%, renta neta. Ese es el formato de factura de renta de segunda categoría, por si acaso. No es con IGB, no tiene nada que ver acá IGB. IGB solamente aplica para las rentas empresariales. Por si acaso, me encantaría, Ana, que vía directa me pudieras alcanzar un poquito más de detalles respecto del contrato. En el caso del negocio de la criptomoneda, ay, mamá, ¿estaría afecta a rentas de capital o sería renta empresarial? Depende. Lo que pasa es que vuelvo a repetir, no tenemos legislación para criptomonedas, insisto. Hay informes de posición SUNAT a ver, insisto, como es un bien mobiliario, si yo compro criptomonedas a un valor X, ¿de acuerdo? Recuerda que también tiene que ir por el mercado centralizado y todo lo demás y las formalidades. O sea, vía un agente de bolsa. Y luego vendo las criptomonedas, tengo una ganancia de renta segunda, si soy persona natural. Desde mi punto de vista, por donde lo quieran ver, es renta segunda. Punto. Ahora, si es afuera, renta de fuente, pero es renta segunda. Si en cambio fuera la empresa la que compra criptomonedas, la figura cambia porque el perceptor empresa es renta empresarial, ¿de acuerdo? Ya no es renta segunda. Si es la empresa la que compra cripto y vende cripto y obtiene una ganancia, eso es renta tercera. Ahí no tengo discusión, pero por eso tengan mucho cuidado porque no depende de la materia.
Depende de la persona, si es persona natural o es empresarial. Eso sí tienen que tener cuidado de distinguirlo en el momento que establezcan. Ana, realizo una consulta porque los futbolistas están en planilla en una empresa. Ya, pero por otra empresa le están solicitando que le facturen por concepto de representación. Curioso, entonces, si le están pidiendo que le facturen, lo están interpretando como una comisión o intermediación. Y si es una comisión o intermediación, eso está yendo por rentas empresariales, tendría que estar afecto a IGB. Me gustaría ver las condiciones contractuales para ayudarlos un poquito más. Lo están interpretando de esa vía, no por renta segunda, porque no podríamos confundir la regalía, insisto, que es otro tema, respecto de la representación, que es un servicio, ¿ya? Eso es distinto y me parece que lo están viendo por ahí, pero entendería que lo están poniendo como una especie de comisión para que se interprete como renta de tercero. Eh, Insisto, tendría que ver la naturaleza del concepto en el contrato. La venta de un inmueble es segunda categoría y si se vende dos inmuebles, ¿sigue en segunda categoría o ya es tercera? Sí, la venta de un inmueble es segunda categoría. Si se vende dos inmuebles, hasta dos inmuebles no hay problema. El exceso de dos inmuebles es otra cosa. Ahora, tengan cuidado por un tema, ¿ya? Porque si ustedes venden dos inmuebles, pero uno es casa habitación, no cuenta. Cuenta el otro, que es un adicional. Y es más, por el primero de casa habitación no habría renta de segunda, tampoco no habría impuesto, habría por el segundo. Pero hay que tener mucho cuidado en el tema, por si acaso, de establecer habitualidad ya. No crucen habitualidad de personas naturales hacia tercera y viceversa. La habitualidad primero se va a marcar en rentas de segunda, si ustedes son habituales o no. Si saltan la línea de la habitualidad para que configure un negocio, ahí sí los van a clasificar para rentas de tercera, pero eso es bien raro. Y en todo caso siempre hay que tener cuidado respecto a los tiempos. Cuando llamé a SUNAT me dijeron que si es por representación de imagen, sí sería renta de segunda categoría, pero si se pasan a publicidad sería renta de tercera. Ah, pero no me aclararon la diferencia entre imagen y publicidad. Curioso. A ver, lo que pasa es que lo están interpretando como explotación de imagen y ahí lo están explotando como explotación, ahí lo están interpretando como explotación de intangible imagen. Si lo están interpretando, por eso decía, tengo que ver el contrato, si lo están interpretando por explotación intangible imagen, insisto, hay que tener mucho cuidado con el contrato y revisarlo bien, ¿ya? Yo te voy a dar una orientación absolviendo la media consulta que te he hecho en desorientación al contribuyente. La explotación de imagen sí calificaría como una regalía porque estás explotando un intangible llamado imagen. ¿De acuerdo? Punto número uno. Punto número dos, sí se facturaría porque sería renta de segunda categoría, pero como te acabo de explicar, no tiene nada que ver con las facturas comunes y silvestres en el ámbito empresarial. Esta es una factura que tiene el trazado muy similar al recibo por honorario, pero se llama factura y se aplica retención. Renta bruta menos retención del 5% igual renta. Pero si lo van a manejar como publicidad, ahí sí es un servicio y entendería yo que tendría que facturarse por otro lado. Ahora, ah, cuidado que yo creo que está exagerando la administración al absolverte el concepto de publicidad, calificarlo como renta de tercera buenas primeras. El concepto de publicidad no está prohibido para rentas de cuarta categoría, en absoluto. Es un servicio que bien podría calificarse como rentas de cuarta. El hecho o la explotación desde ese punto de vista. Por eso es que, insisto, hay que revisar bien ese contrato y en qué términos se está dando, en todo caso, la prestación y la contraprestación. Para estar en segunda categoría, tiene que ver, ¿qué tiene que ver por venta de inmueble o por testimonio? ¿Ah? A ver, el testimonio es una escritura pública emitida por el notario. Para que se configure la compraventa de un inmueble, tiene que estar inscrita en registros públicos, en cuyo caso ese testimonio se tiene que inscribir. Ahí es la trazabilidad. Lo que sucede es que los notarios tienen facultad de agentes retenedores y son responsables solidarios. Por lo tanto, al momento de hacer la transacción, te van a exigir el pago del impuesto. Si corresponde, recuerden, casas, habitaciones, no. Una consulta. Un préstamo de una persona natural a una empresa chilena, transferencia bancaria a Chile, ¿los intereses ganados cuando se realiza la devolución calificaría como renta segunda? No. A ver, un préstamo de una persona natural. Yo le presté a una empresa chilena. Eso es renta no domiciliado. Si yo le presté a una empresa fuera del país y la empresa me está pagando, es renta de fuente extranjera. Y como es renta de fuente extranjera, recuerda que va como renta de trabajo. Ahí no entra la calificación de renta segunda. Recuerda.
como hemos dicho, las rentas de segunda y de fuente extranjera, siempre y cuando sea por rescate, redención, compraventa de valores mobiliarios. Recuerda, el concepto solo aplica para eso, lo demás no entra. Si recibo ganancia de fuente extranjera, ya, por mi depósito bancario, regulariza mi pérdida eterna todo lo recibido sin deducción por otra parte. Si hubiese declarado el pago de una parte, solo la diferencia y no fue así todo. Pero si has ganado por un depósito bancario de renta de fuente extranjera, tú tienes intereses ganados afuera, sí lo puedes regularizar sin ningún problema. De acuerdo, inclusive ha habido algún momento de repatriación en el 2015, y si allá no te han hecho ningún tipo de deducción, efectivamente, eh, si hubieses declarado el pago de una parte, sí tendrías que acreditar el pago por adelantado para que descuentes la diferencia. Nada más, eso sería todo. Listo, respondí todas. Hoy ha sido batallado. A ver, en principio, muchísimas gracias a todos por su gentil atención. Eh, Ha sido un programa en donde hemos tenido que tocar necesariamente lo que había ocurrido por el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en esta semana, y ciertamente también hemos tenido que hablar sobre los temas que nos han convocado el día de hoy. Al Colegio de Contadores Públicos de Lima por siempre su gentil apoyo a través de su decano, el colega Rafael Velázquez, y de su junta directiva, y, como no, al estudio McDowell y Asociados, al estudio Ribeiro McDowell, y como no, a Lucio Garro, mi agradecimiento muy particular y personal siempre por su invalorable apoyo. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos todas las semanas en la hora tributaria. Volveremos la próxima semana siempre con algún tema interesante, sobre todo en estos momentos que estamos en declaraciones de impuestos. A todos ustedes, no se olviden, nos encontramos por el chat grupal, siempre con las alertas y cualquier comentario de interés. Mi abrazo fraterno para todos, que estén bien, cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana. Muy buenas noches.